Y acá es bastante lógico que la gente esté insatisfecha, qué sé yo, o sea, mayo va a ser el 7º mes de alta inflación. Digo, debería decir altísima, porque alta inflación hace muchos años que hay en Argentina, de altísima inflación, ¿no? Pegó el pico en noviembre y ahora en mayo están diciendo que va a ser de más del 5%. Es decir, bajó del 6,7 al 6 y ahora no sé cuánto será, 5,2, 5,3, no sé. Pero de todas maneras es muy, muy alto. Ahora acá, yo todos los meses digo cuánto queda para las elecciones, ¿no? Hay tiempo todavía. Hay tiempo todavía para que no venga esa derecha violenta de Pato Bullrich amenazando con romper las huelgas con el ejército, ¿no? Viste que más que promesas están haciendo amenazas ellos, ¿no? Porque alguien que te dice ahora cuando gane voy a declarar la emergencia previsional y laboral es una amenaza, no una promesa. Salvo que la gente no entienda bien y diga, emergencia, me van a subir la jubilación. Pero la verdad es que están siendo todo lo claros que pueden ser respecto a lo que harían, ¿no? Una reforma previsional para bajar jubilación, una reforma laboral. En gran parte esa reforma laboral de sindicalizar, ¿no? Sí. Para quitarle poder a los sindicatos, que por más que uno se queje de determinados sindicalistas, qué sé yo, claramente en la historia argentina han sido importantes, porque para que por lo menos tengamos esa puja distributiva, porque siempre decimos, bueno, parte de la inflación que tenemos históricamente tiene que ver con una puja distributiva de concentración versus sindicatos fuertes. Bueno, si no fuera versus sindicatos fuertes, nunca hubiéramos llegado al 50-50, ¿no es cierto? Sí. Entonces, que vayan por los sindicatos es complicado. Ahora, el tema es cómo salir de la inflación. Ayer volvió el clown no quiero decir Piñón Fijo porque me cae bien Piñón Fijo, la Nata, sí. y dijo algo, vos fíjate lo mentiroso que son, ¿no? Dijo que el gasoducto no existe, y el Clarín se lo publicó. Eso habla de la decadencia de Clarín. Vos sabés que el gasoducto es una de las grandes noticias, no por promesas, sino porque ya está el fideicomiso, está la licitación, y tiene una fecha de finalización, que es junio del año que viene. Y ese va a ser el primer mojón de toda una escalada de nuevos ingresos de dólares que va a cambiar el país. Vamos a tener otros problemas, pero no vamos a tener este problema. Claro. ¿No? O sea, el inicio del gasoducto, que la información que tengo es que en junio del año que viene va a estar, significan 5 o 6 mil millones de dólares por mes que no vas a gastar. Que no vas a gastar. Perdón, por año que no vas a gastar. Por año que no vas a gastar. Y después de eso, en la fase 2, empezás a exportar. Y en parte yo te diría que esa brecha, viste que el dólar, uno dice cuesta 200 mangos, el paralelo es un montón, pero de 2020 cuesta 200 mangos. En gran parte está conteniendo la brecha eso, y en gran parte puede ser lo que ahí sí le dé un golpe a la inflación. Uno dice electoralmente es muy tarde, ¿no? Junio del año que viene, es muy tarde, pero yo creo que el gobierno debería ir vendiéndolo antes, debería ir, viste, cuando inaugurás por tramos, debería ir diciéndole a los jugadores del mercado y a la población, bueno, acá están llegando los dólares, no trae el general Alais. Acá, porque en el fondo, el gran problema que tenemos en Argentina de la inflación es la falta de dólares. Ahora, falta mucho para junio del año que viene. A mí me parece que hay que buscarle una vuelta para bajar la inflación antes, porque esa insatisfacción como que tiende a hacerse crónica, ¿no? Como decir, bueno, ¿cuánto tiempo puedo estar enojado con el gobierno porque suben los precios? Porque en el fondo, qué sé yo, la gran razón del enojo es esa, que suben los precios todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo podés estar enojado y luego desenojarte para votarlo? Y 7 meses es mucho. En junio difícilmente baje la inflación y hay herramientas que se van gastando, jugadores que se van gastando. A mí me da la impresión de que Alberto debería tener listo un plan B en cuanto a equipos. No, y no va en detrimento de Guzmán, que puede, viste cómo es, puede ser
ocupar otro puesto, puede haber un enroque, qué sé yo, pero que en algún momento vos necesitas dar un cambio de expectativas. Y creo que le cuesta mucho siempre con el mismo jugador en el mismo puesto. En algún momento tenés que sorprender con otra cosa. Y por ahí le puede servir para acomodar políticamente, qué sé yo. Ahí cuando vos vas anudando, decís, bueno, ¿quién es el que se lleva bien con las distintas partes hoy? Bueno, es Massa. Y Massa tiene un equipo económico, sí, tiene un equipo económico. Y Massa a la vez tiene buena relación con Lavagna, que tiene unos cuantos votos ahí en la Cámara de Diputados. Sí, eso existe. Viste que Alberto estuvo hablando con Lavagna 2 o 3 veces. Es decir, a mí me da la impresión de que en algún momento hay que recrear expectativas. Y lo otro que creo es lo mismo que tu editorial, es que ponele que vos digas, bueno, lo de las retenciones, no lo voy a poder hacer, lo puedo intentar, pero no lo voy a poder hacer. Yo no sé si la gente pide retenciones exactamente, la gente pide que no suban los sueldos. Los precios. O que suban los sueldos, digamos. Sí, los sueldos nunca le pueden ganar a una inflación del 70%. Necesitas que haya menos inflación, ¿viste? Y entonces, porque digo, si no nos quedamos en una pelea por un punto fijo, ¿no? Por si, bueno, ahora la discusión que tenemos con el gobierno es la retención. Las retenciones son, como dijo Alberto, una herramienta de desacople difícilmente de reemplazar por otra de los precios internacionales. En los próximos meses, si no siguen subiendo los precios internacionales, de hecho en Europa ya se calmó el pico inflacionario, el problema va a ser otro, digo, no es siempre el mismo, ¿no? Lo que quiero decir es que la población quiere ver al presidente pelear, más allá si son las retenciones o no. El presidente quiere ver, el pueblo quiere ver al presidente todos los días, a ver si quitan un poco, me llega por los auriculares las charlas del control y me desconcentro. La población quiere ver al presidente pelear para bajarle la inflación, y no sé si a la población le interesa tanto, si es esta herramienta o la otra, ¿no? La que lo logra. Sí. Lo logra. Y a mí me parece que hay un miedo bien concreto, no un miedo paranoico, un miedo real en el ejecutivo, en el cristinismo, en todos los sectores del peronismo, en los gobernadores, de que la derecha, para llevar a cabo esas locuras que quiere hacer, necesita que el peronismo le vaya terriblemente mal, que el peronismo se rompa, pero que se rompa en 1000 pedazos, que no le quede un bloque de resistencia como le quedó entre 2015 y 2019. ¿Cómo se logra eso? ¿Qué es lo que piensa Macri, Burri? Que lo hablan eso, lo hablan el intendente, pero el intendente te lo cuenta vos. Dice, bueno, o tienen que tener un resultado fatal, salir terceros, no llegar ni siquiera al balotaje, o mejor sería que cayeran, ¿no? Que haya un gobierno peronista que no termine su mandato. Y eso sí rompería el peronismo en 1000 pedazos, dejaría a la gente, obviamente, con un nivel de frustración muy grande, habría elecciones anticipadas, y entonces ahí llegarían ellos y podrían llevar adelante todas estas barbaridades que proponen. Y a mí me parece que entonces, ante ese temor, hay herramientas que no se quieren, ¿no? Decir, bueno, ¿quiénes son los más quilomberos? Los tipos que más te pueden complicar la vida. Bueno, son los productores agropecuarios. ¿Te acuerdas que en 2008 incluso llegaron a generar desabastecimiento acá en la Ciudad de Buenos Aires? Sí. ¿No? Pues no es que cortaban las rutas, por ahí nos olvidamos de eso. No venían acá la 9 de julio, cortaban las rutas donde venían los alimentos. Además donde venían las exportaciones que nosotros necesitamos para que entren dólares. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Entonces, me parece que el temor fundamental no es que sea rechazado en el Congreso. Seguro que va a ser rechazado, seguro que no saldría, y si lo saca por decreto seguro que la justicia lo pararía. Me parece que el temor es ese. El temor es, bueno, ¿por dónde puede venir la desestabilización? Y ese es un sector por donde puede venir esa desestabilización. Ahora, lo que digo yo,
después se analizará. Hay quienes dicen, bueno, subamos las retenciones por decreto, eso va a tener un efecto en los precios a la baja, y después ellos lo rechazarán en el Congreso, o un juez lo parará, y qué sé yo, y en el medio el gobierno demuestra que se puede hacer y termina ganando políticamente, qué sé yo. Hay gente que piensa que lo mejor sería eso. Yo digo, sí, pero no nos encaprichemos en una sola herramienta. Hay otras. Digo, si vos tenés un gobierno con esta problemática internacional y con un lawfare que existe, con aprietes en distintos países que te dicen, bueno, eso sigue vigente, el lawfare sigue vigente, y a la vez necesitas guita, porque lo que necesitas es que esta distribución regresiva del ingreso se haga progresiva. Bueno, por ahí hay otros formatos, ¿no? Cuando hicimos el aporte de las grandes fortunas, eso sirvió para distribuir. Sí. Y bueno, de hecho sirve para pagar el gasoducto también. Muy innovador. Bueno, por ahí hay formatos que tengan no el impacto de desacople, pero sí el impacto de generar grandes montos de ingresos para el Estado, que a la vez pueden ser rápidamente distribuidos a los sectores más afectados por esta inflación de alimentos. Quiero decir que hace falta creatividad y hace falta búsqueda de otras herramientas en el caso de que vos te convenzas que esa no es la herramienta. ¿Se entiende lo que digo? Se trata de salir del laberinto por otro lado, ¿no? Si no vas a hacer eso, decime qué otra cosa vas a hacer. Ahí está. Es decir, yo creo que uno debería, a ver qué haría yo, ¿no? Uno debería cobrarle un fuerte impuesto a los que tienen recursos, a los que no me van a votar y tampoco me pueden voltear. Esa sería mi definición de dónde ir a buscar el dinero para redistribuir. Bien. Siendo realista, en un momento en donde los poderes fácticos, digo, no nos vamos a hacer lo boludo de decir que no existe, ¿no? Decir, no, Alberto es un paranoico, qué sé yo. Digo, el tema de que van a intentar que el gobierno no termine no es algo que está en la cabeza de Alberto, está en la cabeza de Cristina, está en la cabeza de Massa, no, eso te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. O sea, cuando vos decís, ¿cómo piensan hacer todas esas barbaridades que proponen? Bueno, de esa manera, con un muy mal final del peronismo, un muy mal final, plan A, que se caiga el gobierno, plan B, que salga tercero. ¿Sí? Entonces, me parece que o vas por eso, o te la jugás con las retenciones, y bueno, te la jugaste, o decís, bueno, no, voy a buscar otra manera. Porque no alcanza con ir y dar reportajes y decir no puedo, ¿no? Eso, no recauda impuestos. Tenenbaum no paga impuestos. Pero guita hay, ¿se entiende? Sí. Y a veces el timing, los tiempos también son importantes. Porque ponele que ahora Guzmán nos presenta el plan de ganancia inesperada, qué sé yo, y realmente es un kilo de guita. Bueno, ahí está la plata. Lo que pasa es que la trae el General Alais, el impuesto a la renta inesperada. Viene muy lento, ¿no? Y el tiempo es importante, ¿viste? El tiempo es importante en la economía. Yo digo eso. Por ahora el gobierno tiene la economía que sigue creciendo, sigue generando empleo y tiene como principal problema la inflación y un segundo semestre en el que pueden faltar dólares. ¿Viste? Entonces, hoy por hoy yo saldría a buscar el dinero para que la distribución no sea tan regresiva en ese sector, ¿no? Elegiría decir, bueno, ¿a dónde voy a buscar la plata? La voy a buscar a un sector que no me va a votar, que tiene los recursos para pagármelo y que no me puede voltear. Y con ese dinero yo lo reparto de la forma que quiera, subiendo la asignación universal por hijo, no sé, de la forma que quiera. Yo la otra vez decía, bueno, miren, empiecen a desandar el camino de subsidio a tarifas generalizadas y empiezan a hacerlo más focalizado, muy focalizado, no con el formato de subsidio a las tarifas, sino con el mismo sistema que tenemos. Tenemos un sistema maravilloso que es la asignación universal por hijo, o los IFE para completar los que no tienen hijos, y seamos más, ¿cómo te puedo decir? Más eficientes en esa distribución. Hay que ser cada vez más eficiente en la distribución,
porque le cuesta a cualquier gobierno en la región, quizá en el mundo, le pasa al mismo gobierno de España, qué sé yo, sacarle guita a los ricos, ¿no? Le cuesta sacarle guita a los ricos. Entonces hay que ser muy eficiente en la distribución. Este sistema de subsidios generalizados de tarifas no es para nada eficiente, ni siquiera salió la segmentación. Y vos con ese montón de guita podés hacer otras cosas. Pero además, como hay una renta inesperada descollante, cuando veamos los balances no vamos a querer morir. Cuando veamos los balances vamos a querer morir. O sea, cuando veamos que es un país en donde la gente no puede comprar un kilo de pan y las empresas ganan miles y miles de millones, realmente va a ser escandaloso. Me parece que hay que ir a buscar la guita ahí para bancar este proceso. Porque, si no, además, ¿sabés cómo va a caer la inflación, Roberto? Si no se hace algo, va a caer por recesión. ¿Entendés? Que es peor. Bueno, te digo la verdad, está pasando en el mundo. El mundo está yendo hacia una estanflación. ¿Sí? O sea, está cayendo la actividad y tiene mucha inflación. Cuando vos vas a un proceso de esos, hay que ver cuánta recesión y cuánta inflación tenés. Es decir, si yo para bajar la inflación del 5 al 3 necesito que la economía caiga y entonces destruir empleo, y bueno, eso sí que es un triunfo pírrico, ¿no? Lo pagué en términos de empleo. Eso. Entonces, para que eso no te ocurra, para que la gente siga teniendo guita en el bolsillo, tenés que ir a buscarla. Me parece que si hay algo que debería tener claro Alberto, es que él puede no hacer una cosa, ¿viste? Puede decir, bueno, no, esto no, porque es peligroso. Es peligroso. Lo que no puede es no tomar ninguna determinación potente cuando ocurren los meses. Yo me acuerdo que yo decía, para el gobierno va a ser mucho bancarse 3 meses de alta inflación y ya van 7. Y uno puede decir, bueno, pero no le pasó nada. Yo creo que sí le pasó. Sí, ¿no? ¿Cómo que no? Yo creo que sí le pasó. Lo que pasa es que no todos, ¿viste? No todos son knockout en el boxeo. Pero cuando vas por el 7º, 8º round y te están cagando a trompadas, ya no te recuperas más. No, todos los golpes se sienten. Todos los golpes se sienten. Claro, exactamente. Y cómo ellos se van poniendo cada vez más violentos, ¿no? Primero está el verbo. Primero hablo violentamente y después puedo ir por violencia de otro tipo. No me parece casual que ocurra. Incluso si te fijas, la violencia más fuerte está viniendo en La Nación Más y en América. Sí. Y no tanto en el Grupo Clarín, que siempre tuvo el problema el Grupo Clarín, de que no puede romper el mercado interno porque se cae él. Claro. ¿Viste? ¿Entendés? Entonces, en cuanto ve que hay otros que quieren voltear al gobierno, le dice, no, para que cada vez que se cae un gobierno, yo me como 2 años de pérdida. ¿Viste? Pero bueno, nada, eso. Un poco menciono esto para no quedarnos solo en una herramienta, porque si no nos vamos a quedar 2 años peleando por una herramienta. Sí, no es el instrumento. Lo que está claro, lo que estamos discutiendo no es. Ahora, también está el otro de. Nunca sé a quién adjudicársela esta frase, pero me parece muy inteligente, que además de ser hay que parecer. Sí. Porque viene de los confines de la historia. Yo creo mucho en eso. Que además de ser hay que parecer. Porque si vos mirás, no sé, yo la otra vez hice un informe que de 50 medidas tributarias progresivas de Alberto, antagónicas a 50 medidas tributarias regresivas de Macri. Sí. Eso te dice, bueno, hay 180 grados de diferencia. Un tipo te toma medidas tributarias para concentrar y otra para desconcentrar. Ahora, eso no se percibe tan fácilmente en la población, ¿no? No lo ves al presidente cuando le manda un mensaje a Marco del Pon y le dice, che, ¿por qué no hacemos esto? O al contrario, Mercedes presentándoselo y él diciendo, sí, me gusta, dale, hacelo. Ahí no hay un parecer, ¿no? Ahí no lo ves tanto. Y eso le falta al gobierno. Un poco de bueno, eso que no les gusta a ellos, qué sé yo. El otro día llamó Cerruti, que quería salir acá. Sí. Y ponía en duda el tema de la épica, si sirve, si no. La verdad que eso es desconocer a tu electorado. Porque el kirchnerista está forjado en el conflicto.
en la épica de las realizaciones y en la épica de la resistencia. Y yo diría que el aparato político más eficiente que tenemos es de nuestra militancia, que se la bancó, no se dejó convencer por los medios, acompañó, no bajó los brazos y fue nodal en el triunfo. Y esa militancia, alguna más activa, otra menos, se forjó en el conflicto. Que además es un formato con mucha literatura en la política, ¿no? No es un invento de Cristina. Y entonces vos tenés ese electorado y le hablas del no conflicto. Es como si yo desconociera a mi público, Roberto. ¿Vos sabés qué siento yo con eso? Que es como una... ¿Viste cuando vas a que te hagan a un zapato ortopédico o te pongan una plantilla? ¿Viste? Que vos tenés el pie, que es una especie de empanada y le querés dar el arco, entonces te ponen una plantilla. Digo, la ortopedia lo que trata es, en teoría, digamos, modificar algo y transformarlo en otra cosa o hacerlo más vivible o hacerlo de modo distinto, digamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí se trata de practicar una ortopedia sobre el kirchnerismo, ¿sabes? Y llamativamente lo hacen algunos que yo considero que son mis amigos, mis compañeros, que han resistido a la par, digamos, que yo los considero muy valiosos, pero a ver, vos podés desconectar lo que fueron los festejos del Bicentenario con muchas de las políticas. O sea, ¿habría IPF nacional sin los festejos del Bicentenario? Quizás sí, digo, pero quiero decir, vos conectás con ciertas cuestiones simbólicas. El lenguaje simbólico en la disputa de poder es fundamental. Y además hay un punto que no se puede pasar por alto. Obviamente que cuando uno tiene épica y consigue resultados, es una combinación perfecta y suele ir bien. El 2011 fue el ejemplo de esa conjunción entre épica y resultados. Con resultados y sin épica, durante un tiempo uno también puede tener éxito y llevar las cosas por un buen camino, y con épica se puede suplir la falta de resultados también durante un tiempo. A la larga se termina notando, pero lo podés suplir. Ahora, sin épica ni resultados, no llegas ni a la esquina. Y se pone mucho más... Pero y además, ¿cómo pones en valor las cosas, no? Yo, mira, en general, la población, incluso el electorado nuestro propio público, piensa que el gobierno, a partir de la firma del FMI, hizo un ajuste, ¿no? Y la verdad es que en los primeros 4 meses el gasto subió 75%. Y la inflación fue del 55%, es decir, gastó 20 puntos más que la inflación, ¿no? Y gastó como 15 puntos más que la recaudación. Entonces, no hay ajuste. Pero como en el momento en que vos realizás los gastos no haces mucho barullo, entonces por ahí la gente cree que sí. Y cada vez que hiciste el gasto, por ahí no lo pusiste sobre la mesa. Y a mí me parece que la forma es importante. Bueno, lo que decía... Sí, Nico recién. Decía vos. Sí, me parece que es importante. Y eso no se hace. Vos fíjate, estos datos son de CESO, ¿no? Estuvo ayer en C5N el muchacho de CESO, es un equipo bárbaro. Andrés Aceín. Claro. No, el socio. Discúlpeme que no recuerdo el nombre, pero nosotros hicimos muchas notas con esa gente muy seria. Entonces, viste, esto va contra todo lo que uno cree, ¿no? Uno dice, bueno, están haciendo un ajuste. Y no están haciendo un ajuste. La verdad que no. Pero la sensación es que sí. ¿No? La sensación es que sí. Y después lo otro es la forma de acumulación de poder, ¿no? Otra cosa para discutir. Más allá de la interna, preferiría no meterme en la interna, porque si no todo se tiñe de la interna, ¿no? Claro. Vos decís algo y dices, porque estás del lado de este, porque estás del lado del otro. Y la verdad que no me refiero a eso. Me parece que hay un ejercicio que se hizo en las últimas semanas, que es el de los gobernadores, ¿no? Los gobernadores diciendo, bueno, queremos una corte de 25 jueces. Eran 17, 18, ¿no? Eran muchos gobernadores. Ahora están trabajando en otra cosa, que me la dieron, como se dice periodísticamente, embargada, por eso no lo voy a decir, pero que me parece nodal también.
qué sé yo no digo, armar una mesa, un gobernador, eso al presidente seguramente le sonaría mal, qué sé yo. Pero si vos querés presentar una medida o de las retenciones, o sacar las retenciones, un impuesto, como digo yo, potente para hacer distribución mientras dure esta alta inflación. Bueno, estaría bueno que te apoyen los gobernadores, ¿no? Estaría bueno que te apoyen. Ahí estoy hablando con Darío Martínez, secretario de Energía. Si lo vamos a llamar para sacarlo en un ratito, porque quiero hablar del gasoducto, porque me parece muy importante que la gente entienda de qué se trata. Bueno, me parece que como formato de acumulación de poder, ¿y qué más poder que el poder de todos los tipos que fueron elegidos por sus pueblos? Claro. ¿No? Para hacer ese tipo de cosas que son necesarias. Es decir, ¿qué es lo necesario? Limpiemos la paja del trigo. A ver, dejemos claro el escenario. ¿Está creciendo? Sí. ¿Está generando empleo? Sí. No de la calidad que quisiéramos. Bueno, lo mismo que está pasando en el mundo. ¿Cuál es el mayor problema? Y flaco, que los precios van por arriba de los salarios, entonces tenemos una cantidad de gente que labura y no le alcanza la guita. Bueno, eso es ¿por qué? Porque se está concentrando el ingreso. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Desconcentrarlo. No puede con las retenciones, porque son los tipos más peligrosos de todos y sabemos que quieren que el gobierno caiga. Bueno, ¿cuál es el otro elemento? Bueno, podemos agarrar, no sé, las 300, 500 primera empresa y cobrarle algún impuesto excepcional, el aporte a grande fortuna, un impuesto a las ganancias por ante 3 años de 5 o 10 puntos más, no sé, alguna cosa de eso. Bueno, ¿con qué poder? Bueno, agarremos a los gobernadores. Quiero decir que, ¿sabes qué creo? ¿Qué es lo que me desespera? Yo creo que estamos a tiempo todavía, porque estamos ante una derecha que está muy dividida. Y claramente Milei les complicó la vida, y Milei es la llave para que nosotros ganemos la elección. Milei es la llave para que nosotros ganemos la elección, y me da la impresión de que no la estamos aprovechando. Eso por distintas razones, no qué sé yo, las razones no sé si es lo que más me importa. Me parece que tenemos tiempo, que hay un montón de cosas que están pasando. Le doy mucha bola al gasoducto porque a partir de ahí puede cambiar toda la ecuación, y si vos sos un buen economista podés usar un dato futuro en el presente, ¿se entiende? Claro. Sí, yo que el presidente diría, bueno, acá hoy empezamos a hacer el gasoducto. El mes que viene diría, ya hicimos 10 kilómetros de gasoducto. El otro, ¿entendés? O sea, y cada vez que lo dicen, porque cuando entre esto van a entrar tantos dólares, qué sé yo, entonces no vamos a tener que subir la tarifa, y además con los dólares va a costar menos el dólar, entonces va a haber menos inflación. Es decir, yo tengo para mí que las herramientas, que los elementos, aún con todas las limitaciones, aún con todos los problemas, están. Y que no estamos dando en el punto. Y me corro específicamente y a propósito del tema de retenciones, porque me parece que la gente que se queda años discutiendo la misma cosa, como esas parejas, ¿viste? Que así, vieja, hace 20 años que pasó eso, ¿viste? Me parece que sí, bueno, listo, eso no. ¿Y entonces qué hacemos? ¿No? Ese ¿qué hacemos? Claro, dame algo, dame algo. Ahora, eso que dijiste vos recién, para mí es clave. O sea, vos reconoces, ¿no?, que vos podés estar pasando un presente que no es bueno, pero vendés un horizonte. Entonces, mira, muchacho, para allá, y va a ser de esta manera, y lo tenés que explicar las veces que haga falta. Yo en eso te digo, yo me acuerdo de las cadenas de Cristina. Lo que pasa es que también es cierto que el contraste es grande en el sentido de las determinaciones que se tomaban en un tiempo donde se podía tomar determinadas determinaciones, y que es la pospandemia, es la guerra, bueno, tiene una serie de conflictos que se le añaden, ¿no?, a esa situación. Pero digo, hay algo que se hizo y no funcionaba tan mal. Me parece que lo que hay es también que recuperar alguna de esas herramientas. No puede ser que los gobiernos cristinistas sean leídos como una etapa mala. No, la etapa mala es esta. No es culpa de Alberto. Estoy diciendo, la etapa mala es esta. Hay pandemia, hay guerra, hay desintegración social, tenés 40% de pobreza, ¿no? Digo, y algunos son problemas tuyos, otros son problemas del mundo en este momento. Pero digo, vos ahí hiciste un recorrido que me parece que hay que poner en valor y hay que traerlo de vuelta a jugar en algunas cuestiones. Por eso creo que ahí es donde, y saliendo de las cuestiones internas, digamos, Alberto en Chaco habla de la unidad. Y la verdad que la unidad es fundamental.
Ahora, también es cierto que esa unidad implica gestos, implica reconciliaciones. Yo siempre digo lo mismo, dos personas tuvieron pelea y se volvieron a reconciliar, ¿cómo no se van a volver a pelear o cómo no se van a volver a reconciliar? Tienen todo el abanico de posibilidades abierto. Y claro. Es buena eso. Sí. Y en el fondo... Y el fondo de eso lo deben saber ellos dos. Obvio, Cristina dijo, si él me llama, yo le voy a contestar. Está bien, por eso. Pero digo, no puede ser que estén más preocupados en eso, ¿viste? Siempre hay un para qué ahora, ¿no? Es que ese es el punto también, ¿no? Y más allá de esto que decís vos sobre discutir o no las retenciones, que es cierto que por momentos parece un loop, sí hay una cuestión de fondo que está clara, que es que estamos discutiendo de plata, ¿no? Básicamente de quién pone la plata que permita que la mayoría de los argentinos pueda tener una vida digna. Y en ese sentido, ahora publicamos esta mañana en el Destape Web, y recomiendo la lectura, una entrevista que hicimos con Ari Lijalad, a un tipo que se llama Morris Pearl, que es el presidente de una asociación que se armó el año pasado, que son multimillonarios a favor de que suban los impuestos. Los quiero acá. El tipo, no tenemos ni uno. No hay ni uno acá en la Argentina. Le preguntamos, de hecho, al respecto. Hay cosas que dice con las cuales uno está más de acuerdo, hay otras con las que está menos, porque él viene de ser un gerente ejecutivo de BlackRock y también defiende en algún punto ese rol que tuvo y demás, pero él dice algo que es de casi un sentido común tan apabullante y que acá en la Argentina no se dice, que es que una sociedad determinada, un país determinado en este caso, tiene una cantidad de riqueza que es una y no otra, ni más ni menos, y que tiene que ver con lo que se produce, lo que se comercia, lo que se intercambia, lo que se presta, lo que se devuelve. Si los millonarios tienen un poquito menos de esa riqueza, eso significa que todo el resto va a tener un poco más. Digo, cuando discutimos si ponerle más impuestos a las grandes fortunas, a las principales empresas, a las principales familias del país, que ellos en general dicen, bueno, pero si hacen esto va a haber menos inversión y eso significa haber menos puestos de trabajo. Y no es cierto. Y no es cierto, porque en general cuanto más plata tenés, más excedentes generás y eso te los guardás. En cambio, cuando vas más abajo, esos excedentes o se reinvierten o se gastan, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de distribución, hablamos exactamente de eso, y puede sonar hasta casi redundante decir, bueno, distribución es cómo se distribuye. Bueno, pero hay veces que las palabras se vuelven un fetiche y dejamos de pensar realmente qué significa. Cuando hablamos de distribuciones, la Argentina como país tiene una cantidad de riqueza X, que podrá ser más si tenemos el gasoducto y exportamos gas, podrá ser menos si tenemos varios años de pandemia, de macrismo y lo que sea, pero esa riqueza es X. ¿Cómo se distribuye esa riqueza X? Es una discusión independiente de cuánta riqueza tenemos. Entonces, si nosotros tenemos hacemos el gasoducto, pero no discutimos cómo distribuir toda la guita que entra a partir de ese gasoducto, vamos a seguir teniendo el mismo problema o peor, porque los ricos van a ser más ricos, es decir, que van a tener más recursos para poner en la batalla para que no les saquen nada. Hay que pensar, obviamente, en las oportunidades que se abren al futuro del país a partir de los hidrocarburos, a partir de los minerales, a partir de los alimentos, y de que estamos en un lugar estratégico en el mundo que está entrando en un cambio de etapa, si se quiere, y que puede poner a la Argentina en un lugar muy provechoso. Pero también recordar que aprovechar las condiciones internacionales y redistribuir hacia adentro es volver al modelo de 1910. En el modelo de 1910 teníamos unas condiciones internacionales extraordinarias, éramos el granero del mundo y toda esa riqueza se concentraba en 50 familias. Bueno, definitivamente eso no es lo que queremos para esta Argentina. El tema es que esta altísima inflación no te deja fijo ningún número, ¿no? Porque ponele vos, o sea, Cristina y Axel habían logrado el 50-50, ¿no? Y vos decís, bueno, ahora caímos en vez de 50 y 50, es 58 el empresario y 42 el trabajador. Si eso se mantiene quieto y vos generás riqueza todo el tiempo, crecés todo el tiempo, ese 42 igual con el tiempo va a ser mucha guita, ¿se entiende, no? Claro. Porque cuando vos dupliques el PBI, ese 42 de un PBI duplicado vas a ganar un montón más. Ahora, la inflación es una aspiradora que todos los meses te va quitando la renta. Va capturando la renta, es puja distributiva. Entonces, cada nuevo mes de alta inflación vos vas cayendo un poquito.
¿Se acuerdan que yo publiqué la nota y hoy la distribución hoy es peor que la que dejó Macri, ¿no? O sea, la pandemia y la guerra han sido herramientas de transferencia de recursos muy potentes, acá y en el resto del mundo. Es decir, si vos seguís con esta alta inflación, no hay crecimiento que alcance para que mejore la situación de los trabajadores. ¿Se comprende el concepto? Claro. Sí. Bueno, entonces, el sentarse en una mesa del peronismo debería tener como base, bueno, primero, ¿cómo vamos a frenar la inflación? Y guarda, ahí se tienen que encerrar en una pieza y putearse una semana seguida, porque hay pareceres muy distintos de cómo bajar la inflación. Bueno, mejor que se puteen una semana ahora y no 4 años a partir de diciembre de 2023. Claro. Viste ese comentario de Ferraresi, ¿no? Ya empiezan esas cosas. Qué fuerte. Yo voy a ir preso y ustedes van a ir a clase, qué sé yo. Bueno, eso son síntomas incipientes de desintegración, ¿no? Porque la inflación es generadora de los peores males. Es terrible la inflación, porque no sabes a dónde termina. En realidad, más que no solo es terrible, perdona Roberto, pero es regresiva. Por eso es que, por esto que decía Nico, vos tenés una torta, la distribuís de igual manera, la inflación en realidad lo que hace es, lo dijimos 1000 veces, pero para que se entienda, uno es un empresario, el otro es un trabajador. La inflación da 20%, el empresario lo que hace es remarca 21%. Entonces el empresario no pierde. Seguramente, como remarca por expectativas, incluso le gane 1 o 2 puntitos en esa remarcación. El trabajador, en el mejor de los casos, formal, el informal ni siquiera queda afuera de todo. El formal tiene que discutir con el mismo empresario que subió a 21, que le dé algo. Cierra en 15, en cuotas. Entonces ahí es donde la torta se empieza a ir como erosionando, y no solo el volumen, sino que se va concentrando. Por eso cuando decimos que la inflación se concentra en los formadores de precios, porque son los que rápidamente pueden remarcar por realidad y por expectativas futuras. Los trabajadores siempre tienen, y las trabajadoras siempre tienen esto que es recomposición del salario, o sea, van detrás de la inflación. Claro. Entonces ahí es donde es ese problema que, por más que vos des, y que está bien, está bueno, digo, las medidas indirectas que se dio, la AFIP que te devuelve una cuota del monotributo, va a subir el piso de ganancias, ahora que se discuta también las facturaciones de monotributistas, es ingreso indirecto. Ahora, siempre va a ir detrás de la inflación. Nunca va a alcanzar, por más que incluso que nominalmente des un valor por encima, no te va a dar el número para mantener el poder adquisitivo de los salarios o de los ingresos, prefiero hablar de los ingresos de los hogares en general, con una inflación que empieza como o se acelera o se mantiene en niveles, como decís vos, muy altos, porque arriba del 5% es muy alto. Y no está esa dinámica en bueno, hay países que directamente se ven sorprendidos por esta situación porque no tienen dinámica paritaria o de discusión salarial, porque si tuviste 20 años de inflación entre 3 y 4,5, las discusiones salariales pasaban por otro lado, no eran recomposiciones salariales. Nosotros, dentro de todo, y no estoy hablando bien de esa situación, pero por una historia de inflaciones altas tenemos como una dinámica para acompañar eso, y aún así se pierde, porque no es la misma velocidad en la cual se ajustan los indicadores. Así que sí, el problema es ese. Nadie se enamora de las retenciones. Yo no soy enamorado de las retenciones. De hecho, es cierto que como única herramienta, las retenciones no sirven porque habría que subirlo tanto para desacoplar, pero sí es cierto que es captar una parte de esa rentabilidad, puede ser por el impuesto, como puede ser dentro de esa retención, para financiar, incluso, llamémosle la bolsa de harina, los cortes populares, tomar esos recursos. Estoy de acuerdo con vos. Y hacer un mercado de alimentos, no llamemos junta de granos porque la gente se espanta, un mercado de alimentos. Lo que creo es que si vos no podés hacer esto, bueno, tenés que proponer otra, pero hay que juntar un montón de guita para hacer una distribución progresiva,
La guita está, la guita la tienen los privados. Bueno, anda a buscar a esos tipos que tienen los recursos, que no te votan y que no te pueden voltear. Así por lo menos ya tenemos un diagnóstico de a dónde vamos a ir a buscar la guita. Porque el tiempo pasa. En junio del año que viene se arman las listas, creo, ¿no? Sí. Y ya estamos en junio, esta semana. Sí. El tiempo pasa. Bueno.